había escrito su testamento, porque pensaba el 14 de diciembre de 2001 que ya era el final, que no tenía ni remedio ni posibilidad de escaparse. Pero escapó y se refugió en el santuario pakistaní, al igual que los cabecillas talibanes que se habían negado a entregar al que era su protegido. El mulá Salam Saif era entonces su cara visible como embajador talibán en Pakistán. Terminó varios años en Guantánamo. Hoy vive en Kabul bajo vigilancia. Aunque lo niega, se le considera un intermediario con los talibanes. En especial en el Pashtunwali, cuando se da asilo a alguien, no puedes rendirte ni decirle que se vaya sin razones convincentes. Los americanos no fueron capaces de proporcionar evidencias contra Osama Bin Laden. Lo que Al Qaeda buscaba el 11 de septiembre de 2001 era confrontar a Estados Unidos con sangrientas guerras. 10 años después, hemos de reconocer su éxito. El coste para Estados Unidos y sus aliados ha sido enorme. El 11 de septiembre, sin embargo, costó a Al Qaeda menos de $500,000. El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos bombardeaba Afganistán, en lo que puede considerarse el comienzo de la que Bush llamó guerra contra el terror, su estrategia para acabar con Al Qaeda y Bin Laden. Pero en ella venía ya marcada a fuego la futura guerra de Irak, su objetivo prioritario. Y dejaba claro al mundo que no ha vuelto a ser el mismo, sus opciones. Cada país, cada región, tiene ante sí una decisión que tomar. O están con nosotros o están con los terroristas. La yihad global es hoy una intrincada red de redes, con una estructura descentralizada, un entramado de grupos y células a nivel planetario, difícil de desenmarañar y desarticular. Puede caer una célula y el resto seguir intactas. Puede desmantelarse el centro y los grupos continuar actuando. La Al-Qaeda de Bin Laden, a la que en su día perteneció Noman Ben Othman, antiguo líder del grupo islámico combatiente libio, se transformó a raíz de su mayor éxito, el 11 de septiembre. Muchos de sus acólitos ya habían advertido a Bin Laden sobre las consecuencias negativas de la yihad global. En el año 2000, la cabeza de la Hidra los convocó a una reunión en Afganistán. Bin Laden, en aquel momento, quería convencernos. Sabía que rechazábamos su idea desde el 98, cuando estableció el Frente Global o Internacional contra los judíos y los cruzados y todo eso. La primera frase que dije cuando me tocó el turno fue: los 10 últimos años de yihad han sido un completo fracaso. Hemos fracasado. Creedme, fue un shock. Y él me dijo literalmente: ok, vale, tengo una operación en marcha. No la puedo cancelar. Si la cancelase, destruiría mi organización, desmoralizaría a todo el grupo. Después, prometo tomar en consideración todo lo que has dicho. Las cabezas de la Hidra están ahora en múltiples lugares, ha metamorfoseado en una ideología. Los golpes de las fuerzas de seguridad y la cooperación internacional la han debilitado. Pero los atentados del 11M en Madrid, del 7J en Londres, los de Bombay o los anteriores de Casablanca, Bali y otros más, nos han seguido recordando que el veneno no ha desaparecido. No es la misma organización que hace 10 años, capaz de planificar pues una operación tan compleja como la del 11. Yo en ese sentido creo que ha perdido mucho y que es incapaz de repetir una acción terrorista de semejante impacto estratégico. Existe efectivamente cierta estructura, pero una de sus características precisamente es una escasa estructuración. Gozan de absoluta flexibilidad y también de autonomía. Hasta el 11 de septiembre había una clara estructura operativa en Afganistán.
con el emir Osama Bin Laden al frente de una shura, un consejo que dirigía la estrategia de la organización. Contaba con diversos comités: político, militar y de seguridad, financiero, exterior y de información y propaganda. Ahora, después de un proceso de internacionalización, hay franquicias, células, redes, grupos, simpatizantes, todos bajo la marca de identidad de Al-Qaeda y la yihad global. Después del 11 de septiembre hay una propagación de Al-Qaeda mucho mayor que lo que había antes. Al-Qaeda antes del 11 de septiembre no tenía oficinas ni células en cada país europeo. Hoy sí. Es como un banderín de enganche, es un centro de reclutamiento internacional, multinacional, de todos los países. Y lo que tiene Al-Qaeda no es medios logísticos de grandes significativos, lo que tiene Al-Qaeda es una estrategia con una capacidad de difusión a través de Internet y de televisiones que le hace muy visible. La muerte de Bin Laden es la muerte del único líder que Al-Qaeda ha tenido, la persona más carismática en el movimiento yihadista moderno. De icono se ha convertido en un mártir para sus seguidores, minoritarios sin duda, pero peligrosos. Su odio a Estados Unidos rigió su modus vivendi. El periodista Abdelbari Atwan convivió con él durante unos días en 1996 en las cuevas de Tora Bora. Confiesa que entonces no pudo imaginar que aquel hombre llegase a instigar y organizar una matanza como los atentados del 11S. Era muy amable, de hablar suave y muy humilde. No te interrumpía cuando hablabas. Era un buen oyente y he de admitir que fue muy hospitalario. Bin Laden desarrolló odio contra América debido a las malas políticas de ese país. En realidad fue una reacción a las erróneas políticas americanas. Tengo documentos. Esto condujo a Bin Laden, como asegura Jean-Pierre Filiu, autor de Las 9 vidas de Al-Qaeda, a declarar la guerra a Estados Unidos y Occidente en 1998. Fundó entonces el Frente Islámico Mundial. Han inventado una noción totalmente nueva, que es la de la yihad global. Es decir, que cualquier musulmán, desde su punto de vista, en cualquier sitio, cualquier momento, es un deber individual que atacar a América y a los aliados de América, que sean civiles o militares. Bin Laden lo recordaba una y otra vez en sus comunicados. Espero que Dios nos ayude en nuestra misión. El encuentro con Él será la recompensa. La yihad peleará contra Estados Unidos y destruirá las mentiras americanas desde el centro de la fe y de la unidad. Pido por Dios el Todopoderoso, que ha levantado el cielo sin sostenimiento de columnas, que no sueñen América y los que viven en ella con vivir en seguridad antes de que lo hagan en Palestina y antes de que salgan los ejércitos infieles de la tierra del profeta Mahoma. En Pakistán, donde nació la hidra del terror, está ahora su central. En las áreas tribales, territorios sin ley fronterizos con Afganistán. Una zona que Obama ha calificado como la más peligrosa del mundo. Las áreas tribales están prohibidas a la prensa y a los extranjeros. Entrar se puede pagar con la vida. La central de Al-Qaeda es la organización más peligrosa para Europa y por una razón muy simple. Hay un montón de europeos que vienen a Pakistán. No hay tantos que se van a Irak, o ya no hay Irak, a Yemen o a Argelia. Como por ejemplo, hay docenas de alemanes que están entrenando ahora en Pakistán.
Hay 4 o 5 extensiones importantes de Al-Qaeda activas en diferentes partes del mundo. Una es conocida como Al-Qaeda en la península arábiga, en Yemen. Otra Al-Qaeda en el Magreb Islámico. También está Al-Shabaab o Al-Qaeda en el Cuerno de África. Son organizaciones filiales que tienen cierto contacto directo, pero son organizaciones separadas. Luego hay también redes de individuos. Las vemos en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Son células locales afiliadas. Pakistán, el único país musulmán nuclear, aparece como el epicentro del terrorismo yihadista, pero es también el de la lucha contra la yihad global. Lo que allí sucede reverbera en todo el mundo islámico. Está Al-Qaeda, pero es también la retaguardia de los talibanes afganos y el centro de los talibanes pakistaníes. Y hay otros grupos terroristas pakistaníes o de Asia Central. Afganistán no ha cesado de denunciar y advertir de esta amenaza. Los afganos somos víctimas de los terroristas de Al-Qaeda y de los talibanes. Y los centros de Al-Qaeda y de los terroristas y de los talibanes están en Pakistán. No han matado a Osama Bin Laden en una cueva, ni tampoco en un lugar remoto muy lejos de la capital, Islamabad. Lo han matado en una zona segura, cerca de instalaciones nucleares. La condición previa para cualquier solución es cerrar las bases terroristas al otro lado de la frontera. Las bases talibanas al otro lado de la frontera es la primera condición. No se ha perseguido a la cabeza de la serpiente, sino que se ha combatido contra el rabo de la serpiente. No se ha combatido el fuego real, sino el humo. Sin luchar contra el ISI de Pakistán, se perderá. 100%. ¿Cuál es el problema real? Hay que entender el problema real. La frontera entre Pakistán y Afganistán no es una frontera permanente, no es una frontera internacional, es una frontera porosa. Cuando Pakistán pide incrementen la seguridad en la frontera, sellen la frontera, construyan un muro en la frontera, los americanos no escuchan. El gobierno afgano no escucha, no están dispuestos a asegurar la frontera. Así, los miembros de Al-Qaeda y los talibanes pueden pasar de Afganistán a Pakistán muy fácilmente. Hay un riesgo real, no una posibilidad, sino un riesgo real de que Pakistán pueda acabar como un estado yihadista. La batalla por el corazón de los pakistaníes está en